¿Alguna vez has pensado que tu cita soñada podría convertirse en una pesadilla? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en citas. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca he sido fan de las citas a ciegas. Siempre me han parecido una idea estúpida, un experimento social destinado a fracasar. Pero cuando mi amiga Clara me insistió en que conociera a Marcos, un chico guapo y encantador, según sus palabras, decidí darle una oportunidad. Quizás porque mi última relación había terminado desastrosamente y me sentía algo sola. Quizás porque necesitaba algo de emoción en mi vida. O tal vez, solo tal vez, porque Clara nunca dejaba de insistir cuando se trataba de Marcos. Nos conocimos en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar acogedor y tranquilo que Clara recomendó. Llegué 15 minutos antes, nerviosa y dudando de mi elección de ropa. Opté por un vestido sencillo, algo que no gritara, demasiado interesada, pero que tampoco pareciera, no me importa en absoluto. Marcos llegó a tiempo. Primera buena señal. Al verlo, mi primer pensamiento fue que Clara no había exagerado, era atractivo, con una barba ligera y una sonrisa que parecía sincera. Llevaba una camisa azul arremangada y jeans, lo cual me hizo sentir un poco más relajada sobre mi elección de atuendo. ¿Carla?, preguntó, y su voz era más suave de lo que había imaginado. Sí, soy yo, respondí, levantándome para estrecharle la mano. En cuanto nuestros ojos se encontraron, sentí una pequeña chispa. Tal vez esto no sería tan malo después de todo. Nos sentamos y empezamos a hablar. La conversación fluyó fácilmente. Marcos era divertido, inteligente, e incluso un poco tímido, lo cual encontré encantador. Pedimos café y compartimos una tarta de queso. Me habló de su trabajo en una pequeña empresa de tecnología, de cómo se apasionaba por la programación y el desarrollo de software. Yo le conté de mi trabajo como diseñadora gráfica y de mi amor por el arte. A medida que la conversación avanzaba, noté que había algo en sus ojos, una intensidad que me inquietaba, pero al mismo tiempo, me atraía. Sentía como si me estuviera observando, no solo mirándome, sino realmente viendo a través de mí. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en disfrutar de la cita. El tiempo pasó rápidamente. Antes de que me diera cuenta, el café estaba cerrando, y era hora de marcharse. Ha sido una tarde genial, dijo Marcos, sonriendo. Esa sonrisa era contagiosa. ¿Te gustaría salir de nuevo? Sentí una oleada de emoción mezclada con una extraña sensación de incomodidad, pero asentí. Claro, me encantaría. Intercambiamos números y nos despedimos con un abrazo torpe. Mientras caminaba hacia mi coche, no podía dejar de pensar en esos ojos, en esa mirada que parecía esconder algo. Algo profundo y oscuro. Algo que no podía identificar. Los días siguientes fueron normales, aunque no podía sacar a Marcos de mi cabeza. Me envió un mensaje al día siguiente, preguntando cómo estaba. Comenzamos a hablar más, a compartir más sobre nuestras vidas. Pero esa extraña sensación de incomodidad persistía. A veces, cuando leía sus mensajes, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Sus palabras eran amables, incluso cariñosas, pero había algo en ellas que no se sentía del todo correcto. Decidí ignorar mi intuición. Tal vez estaba siendo paranoica. Después de todo, estaba fuera de práctica en esto de las citas, y Marcos parecía un buen tipo. Planeamos nuestra segunda cita para el siguiente sábado. Marcos sugirió que fuéramos a cenar a un restaurante italiano que, según él, tenía la mejor pasta de la ciudad. Acepté, aunque nuevamente sentí una ligera punzada de duda. ¿Por qué no podía simplemente relajarme y disfrutar de conocer a alguien nuevo? El día de la cita llegó, y a pesar de mis nervios, me emocioné. Me arreglé con más esmero esta vez, escogiendo un vestido negro elegante y unos zapatos de tacón bajo. Cuando llegué al restaurante, Marcos ya estaba allí, esperándome con una sonrisa en su rostro.
La cena fue agradable, aunque hubo momentos en los que noté que Marcos me observaba de esa manera extraña de nuevo. Sus ojos parecían atravesarme, como si tratara de leer mis pensamientos. Me sentí expuesta, vulnerable. Intenté mantener la conversación ligera, pero cada vez que desviaba la vista hacia él, lo encontraba observándome fijamente. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de romper la tensión que sentía en el aire. Él sonrió, pero esa sonrisa ya no parecía tan encantadora. Era casi mecánica. Claro, solo me gusta mirarte. Algo en su tono me hizo estremecer. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Gracias, supongo, respondí, tratando de reír, pero el sonido salió forzado. La cena continuó, pero mi apetito se había desvanecido. Marcos seguía hablando, pero no escuchaba realmente. Solo pensaba en cómo terminaría la noche. Quería que se acabara, pero no quería ser grosera. Cuando finalmente llegó la cuenta, ¿te gustaría dar un paseo?, preguntó Marcos cuando salimos del restaurante. Quise decir que no, mi instinto me gritaba que me alejara de él. Pero, de nuevo, no quería parecer grosera o paranoica. Además, el restaurante estaba en una zona concurrida. No pasaría nada malo en un paseo corto, ¿verdad? Claro, ¿por qué no?, dije con una sonrisa forzada. Caminamos por las calles iluminadas por las farolas, hablando de cosas triviales. Pero cuanto más hablábamos, más extrañas se volvían sus preguntas. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás sola?, preguntó de repente. Me detuve en seco. Su tono no era de curiosidad casual. Era serio, demasiado serio. No. No realmente, mentí. La verdad era que sí, había sentido esa sensación antes, pero no iba a admitirlo. Marcos asintió, pero no dijo nada más. Solo siguió caminando, y yo lo seguí, sintiéndome cada vez más incómoda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a mi coche. Bueno, ha sido una noche interesante, dije, tratando de sonar lo más casual posible. Sí, lo ha sido, respondió él, sonriendo de nuevo con esa sonrisa que ya no encontraba atractiva. Nos despedimos con un abrazo incómodo, y me metí en mi coche rápidamente. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Marcos estaba allí, de pie, mirándome marchar, con esa misma mirada penetrante. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos, sentía esa mirada. Algo estaba mal, lo sabía. Pero aún no podía poner mi dedo en qué exactamente. Decidí tomarme un descanso de Marcos. No respondí a sus mensajes inmediatamente, y cuando lo hice, fui distante. Él notó el cambio, claro. Me preguntó si algo estaba mal, si había hecho algo para incomodarme. Quise decirle la verdad, que su mirada me inquietaba, que sus preguntas eran raras. Pero en lugar de eso, solo respondí que necesitaba algo de espacio. Pasaron unos días sin noticias suyas, y comencé a sentirme un poco más tranquila. Pensé que había terminado, que quizás Marcos había entendido mi necesidad de espacio y había decidido dejarme en paz. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje suyo. Necesito verte. Sentí un nudo en el estómago. Algo en esas palabras me asustó. No creo que sea buena idea, respondí. Por favor, solo una vez más. Prometo que no te molestaré más después de esto. No sé por qué, pero algo en su mensaje sonaba desesperado. Dudé durante un momento, pero finalmente respondí. Está bien. Mañana a las 7 en el café donde nos conocimos. Gracias, Carla. Te prometo que no te arrepentirás. Esa última frase no me dio ninguna tranquilidad. De hecho, me dejó aún más preocupada. Llegué al café al día siguiente a las 7 en punto. El lugar estaba más vacío de lo habitual. Apenas un par de mesas ocupadas. Marcos ya estaba allí, esperándome. Me acerqué a la mesa, y él se levantó para saludarme.
Noté que parecía más pálido de lo habitual, como si no hubiera dormido en días. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. ¿Qué es tan importante? Pregunté, sin molestarme en disimular mi incomodidad. Él me miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y algo más. ¿Remordimiento, tal vez? Hay algo que necesito decirte. Algo que no te he contado, sobre mí. Me tensé, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué cosa? Pregunté con cautela. No soy quien crees que soy, Carla. Hay cosas sobre mí que no entenderías. Cosas que no puedo controlar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sus palabras eran vagas, pero el miedo en su voz era real. ¿Qué cosas, Marcos? Él miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. He hecho cosas malas. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me obliga a hacerlo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi primer instinto fue levantarme y marcharme, pero algo en su expresión me detuvo. Parecía genuinamente asustado, como si realmente temiera lo que estaba diciendo. ¿Qué cosas, Marcos? Insistí, mi voz apenas un susurro. Él cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. He lastimado a gente, Carla. Y no sé cómo detenerlo. La sangre se me heló. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. ¿Lastimado a gente cómo? Pregunté, mi voz temblando. Marcos me miró, sus ojos llenos de desesperación. De maneras que no puedes imaginar. Pero no soy yo, Carla. Es algo dentro de mí. Quería levantarme, gritar, correr. Pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el miedo. Creo que deberíamos ir a la policía, dije finalmente, tratando de mantener la calma. Marcos negó con la cabeza. No lo entiendes. Ellos no pueden ayudarme. Nadie puede. De repente, el café se sintió demasiado pequeño, demasiado claustrofóbico. Necesitaba salir de allí. Lo siento, Marcos. Creo que me tengo que ir. Me levanté rápidamente, pero él me tomó del brazo, con fuerza. Por favor, no te vayas. Necesito tu ayuda. Su agarre era firme, casi doloroso. Marcos, suéltame. Grité, tratando de liberarme. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una de las camareras se acercó. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, mirando a Marcos con sospecha. Aproveché el momento de distracción y me solté. Me giré rápidamente y corrí hacia la puerta. Podía oír a Marcos llamándome, su voz llena de desesperación. Pero no me detuve. Corrí hacia mi coche, con el corazón latiendo en mis oídos. Mientras me alejaba del café, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Marcos estaba allí, de pie en la puerta, mirándome marchar, con esa misma mirada penetrante que ahora me parecía aún más aterradora. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido en mi apartamento me hacía saltar. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras de Marcos resonaban en mi mente. ¿Qué significaban? ¿Qué había hecho realmente? ¿Y por qué sentía que necesitaba mi ayuda? A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme en la oscuridad. Necesitaba respuestas. Fui a la biblioteca y empecé a investigar, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que Marcos había dicho. Pasé horas revisando archivos antiguos, noticias de crímenes sin resolver, pero no encontré nada que se conectara directamente con él. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré un artículo en la sección de noticias locales. Hablaba de una serie de incidentes extraños en la ciudad, personas que desaparecían sin dejar rastro, cuerpos encontrados en condiciones inexplicables. Había un patrón, algo que sugería que el responsable tenía un método, un propósito. Mi corazón se aceleró.
¿Podría ser esto lo que Marcos estaba tratando de decirme? ¿Podría estar relacionado de alguna manera con estos incidentes? La idea me aterrorizó, pero también despertó mi curiosidad. Necesitaba saber más. Decidí buscar a Marcos. Sabía que era una locura, que probablemente debería haberme mantenido alejada. Pero algo en mí no podía dejarlo ir. Tenía que saber la verdad. Fui a su apartamento, un pequeño lugar en una parte más tranquila de la ciudad. Toqué la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Pasaron unos segundos, y finalmente, la puerta se abrió. Marcos estaba allí, luciendo aún más pálido y desgastado que la última vez que lo vi. ¿Carla?, dijo con sorpresa evidente. Necesito saber la verdad, Marcos, dije sin rodeos. Sobre todo. Él suspiró y me hizo señas para que entrara. El apartamento estaba oscuro, las cortinas cerradas. Había un aire de desolación en el lugar. Nos sentamos en su pequeño sofá, y él comenzó a hablar. Me contó cosas que me hicieron sentir como si estuviera en una película de terror. Me habló de su infancia, de cómo siempre había sentido que había algo mal dentro de él. Me habló de los impulsos, de cómo había tratado de resistirlos, pero cómo, al final, siempre perdía la lucha. Me contó sobre las personas que había lastimado, sobre cómo no podía recordar lo que hacía cuando se perdía, como lo llamó. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Era posible que todo esto fuera cierto? ¿Podría Marcos realmente estar poseído, de alguna manera? No sé qué hacer, dijo finalmente, su voz quebrándose. No quiero hacer más daño. Pero no sé cómo detenerlo. Sentí una oleada de compasión por él, a pesar de todo. Podía ver que estaba sufriendo, que realmente estaba luchando contra algo más grande que él. Hay ayuda, Marcos, dije suavemente. Podemos buscar ayuda profesional, alguien que entienda esto mejor que nosotros. Él negó con la cabeza. No lo entenderían. Pensarían que estoy loco. Entonces, tenemos que intentar algo. No podemos dejar que esto continúe. Marcos me miró, y por primera vez, vi una chispa de esperanza en sus ojos. ¿De verdad quieres ayudarme? Asentí. No sabía en qué me estaba metiendo, pero no podía dejarlo solo en esto. Esa noche, nos quedamos en su apartamento, hablando, tratando de entender lo que estaba pasando. Le convencí de que buscáramos ayuda profesional, un psicólogo o incluso un exorcista, si fuera necesario. Algo, cualquier cosa para poner fin a este ciclo de violencia y dolor. A medida que avanzaba la noche, sentí que estábamos haciendo progreso. Por primera vez desde que lo conocí, sentí que había esperanza. Pero entonces, algo cambió. Marcos se levantó de repente, como si hubiera escuchado algo. Sus ojos se pusieron vidriosos, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. No. No. Otra vez no. Murmuró, llevándose las manos a la cabeza. ¿Marcos?, pregunté, alarmada. ¿Qué pasa? Él no respondió. Comenzó a temblar, su cuerpo se convulsionaba de una manera que nunca había visto antes. Sentí una ola de pánico. No sabía qué hacer. Marcos, respira. Intenté calmarlo, pero era como si no pudiera oírme. De repente, sus ojos se volvieron hacia mí, pero no eran los ojos de Marcos. Eran fríos, oscuros, vacíos. Tú, dijo con una voz que no era la suya. Tú no deberías estar aquí. Retrocedí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Marcos, por favor, supliqué, pero ya no era Marcos. Él se lanzó hacia mí con una fuerza que no pensé que tuviera. Caí al suelo, tratando de defenderme. Sentí sus manos alrededor de mi cuello, apretando. Marcos, para. Grité, pero no había respuesta. No había ninguna señal de que quedara algo de Marcos dentro de ese cuerpo. Luché con todas mis fuerzas, golpeando, arañando, haciendo todo lo posible para liberarme. Mis pulmones ardían, y mi visión comenzaba a oscurecerse.
Justo cuando pensé que todo había terminado, escuché un ruido fuerte, como un estallido. De repente, la presión en mi cuello desapareció. Tosí y jadeé, recuperando el aliento. Miré hacia arriba y vi a Marcos desplomarse al suelo, su cuerpo inerte. No sabía qué había pasado. Miré alrededor frenéticamente y vi a un hombre de pie en la puerta, un vecino tal vez, sosteniendo un bate de béisbol. Sus ojos estaban llenos de horror. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. Miré a Marcos, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. No sabía lo que había sido, no sabía si alguna vez entendería completamente lo que había pasado. Pero una cosa era segura, Marcos estaba en paz ahora. Me levanté con dificultad, aún temblando. Sabía que nunca olvidaría esa noche, esos ojos. La mirada que no me dejaba ir. Han pasado meses desde esa noche. A veces todavía tengo pesadillas, pero estoy tratando de seguir adelante. He comenzado a ver a un terapeuta, alguien que me está ayudando a procesar todo lo que pasó. Todavía pienso en Marcos a veces, en lo que podría haber sido si hubiera encontrado ayuda antes, si hubiera habido alguna manera de salvarlo. Pero también sé que no puedo vivir en el pasado. Estoy aprendiendo a confiar en mis instintos nuevamente, a escuchar esa voz interior que me advirtió desde el principio. Porque a veces, esa voz es todo lo que tenemos para protegernos de la oscuridad que acecha justo debajo de la superficie. Dicen que el amor te encuentra cuando menos lo esperas. Pero en mi caso, encontré algo más. Todo empezó como una simple cita a ciegas. No fue algo planeado ni muy pensado, mis amigos me habían convencido de probar una de esas aplicaciones de citas. Me decían que necesitaba conocer a alguien, que debía salir más. Estaban preocupados por mí después de mi última ruptura, así que, después de mucho insistir, decidí descargar la aplicación. No tenía nada que perder. Empecé a deslizar mi dedo por las fotos, sin mucho interés al principio. Rostros sonrientes, algunas descripciones graciosas, otras aburridas. Era la misma rutina, una y otra vez. Hasta que apareció su perfil. Su nombre era Claudia. Tenía un rostro angelical, con una sonrisa cálida y unos ojos verdes que parecían mirar directamente a través de la pantalla. Su descripción era sencilla, amante de los libros, la naturaleza y las aventuras espontáneas. Algo en su mirada me hizo detenerme, y sin pensarlo mucho, deslicé hacia la derecha. Para mi sorpresa, fue un partido instantáneo. Mi corazón dio un pequeño brinco. Nunca había hecho esto antes, y, sinceramente, no esperaba una respuesta tan rápida. Empezamos a chatear. Su forma de escribir era encantadora, llena de humor y con una pizca de misterio. Era como si estuviera coqueteando, pero de una manera sutil. Después de intercambiar varios mensajes durante unos días, recomendamos vernos en persona. Nos encontramos en un café pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Recuerdo que al entrar, el sonido de una campanilla en la puerta anunció mi llegada. La vi sentada en una mesa junto a la ventana, vestida con una blusa blanca y una falda larga floreada. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Cuando me vio, su sonrisa iluminó el lugar. «Hola, Tomás», dijo mientras se levantaba para saludarme con 2 besos en las mejillas. «Hola, Claudia», respondí, sintiendo un leve rubor en mis mejillas. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de los lugares que habíamos visitado. Me contó que era florista y que tenía una pequeña tienda en las afueras de la ciudad. Me fascinó escucharla hablar con tanta pasión sobre las flores y los diferentes significados que éstas tienen. Incluso me contó una historia sobre un cliente que pidió un ramo de rosas negras, algo que me pareció un poco extraño, pero ella lo relató como una anécdota divertida. Después de un par de horas, recomendamos dar un paseo por el parque cercano. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos rosados y naranjas. Caminamos por los senderos de grava, charlando y riendo. Parecía la cita perfecta. Pero luego,
justo cuando estábamos llegando a un claro donde había un pequeño estanque, Claudia se detuvo y se quedó en silencio, mirando fijamente al agua. ¿Estás bien?, pregunté, tocando suavemente su brazo. Ella me miró, pero su expresión había cambiado. Ya no tenía esa sonrisa cálida en su rostro. Sus ojos parecían más oscuros, como si una sombra hubiera caído sobre ellos. Sí, lo siento, respondió finalmente, sacudiendo la cabeza como si estuviera tratando de sacudirse un pensamiento oscuro. A veces, siento como si alguien me estuviera observando. Reí nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. Tal vez solo sean los patos del estanque. Ella no rió. En cambio, volvió a mirar al agua, y luego, sin decir más, empezó a caminar de regreso al café. Yo la seguí, un poco desconcertado por el cambio arrepentido en su comportamiento. Decidimos despedirnos en la puerta del café, y aunque intenté restaurarle importancia al momento raro, no pude evitar sentir una ligera incomodidad en el estómago. Fue una noche encantadora, Tomás, dijo, recuperando su sonrisa. Sí, lo fue. Me encantaría verte de nuevo. Claro, respondió. Pero, por favor, no vengas a mi tienda sin avisar. A veces tengo días muy ocupados. Me pareció una petición extraña, pero asentí. Nos despedimos y cada uno se fue por su lado. Los siguientes días fueron una mezcla de emoción y confusión. Claudia y yo seguimos intercambiando mensajes, pero cada vez que sugería verla de nuevo, ella encontraba una excusa. Algo en su tono parecía diferente, más distante. Una noche, después de una semana sin vernos, decidió pasar por su tienda de flores. No estaba demasiado lejos de mi casa, y pensé que podría sorprenderla con un café o algo. Cuando llegué, me di cuenta de que no había luces encendidas. La tienda parecía estar cerrada, pero había una tenue luz amarilla que brillaba en la parte trasera. Me acerqué a la ventana para echar un vistazo. A través del cristal empañado, pude ver una figura que se movía lentamente entre los estantes de flores. Era Claudia. Estaba arreglando un ramo, pero lo hacía de una manera extraña, casi ritualista, como si cada flor tuviera que colocarse en un orden específico. Decidí no molestarla, así que me di la vuelta para irme. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la calle, escuché un sonido. Un suave susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me giré lentamente, y mis ojos se posaron en una de las ventanas de la tienda. Vi a Claudia de pie, inmóvil, mirándome fijamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos parecían brillar con una luz antinatural. No sé por qué, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me alejé rápidamente y caminé hasta mi casa sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Había algo en la forma en que Claudia me había mirado que me inquietaba profundamente. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que solo estaba cansada o que había malinterpretado la situación. Pero en el fondo, algo me decía que había más en juego. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que normalmente no haría. Fui a la biblioteca local y comencé a investigar sobre la tienda de flores de Claudia. Lo que encontré fue perturbador. Resulta que la tienda había tenido varios dueños en el pasado, y cada uno de ellos había tenido historias extrañas asociadas con el lugar. La mayoría eran rumores, desapariciones inexplicables, muertes misteriosas, y siempre la misma constante, rosas negras. Había algo inquietante en todo esto, pero lo que realmente me asustó fue encontrar un artículo de hace 10 años sobre un incendio en la tienda. El dueño en ese entonces, un hombre llamado Ricardo, había fallecido en el incendio. Según el artículo, había estado obsesionado con crear una rosa negra perfecta. Había hecho todo tipo de experimentos, y algunos decían que incluso había utilizado métodos poco ortodoxos, incluyendo rituales de magia negra. Empecé a sentirme mareado. Todo esto era demasiado. Cerré los libros y salí de la biblioteca con una sensación de terror creciente. Tenía que hablar con Claudia, tenía que saber qué estaba pasando. Decidí llamarla, pero no contestó. Intenté enviarle un mensaje, pero no hubo respuesta.
Mi ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, decidí regresar a su tienda esa noche, a pesar del miedo que me carcomía por dentro. Cuando llegué, la tienda estaba cerrada de nuevo. Pero esta vez, la puerta trasera estaba entreabierta. No sé qué me impulsó a entrar, tal vez una mezcla de curiosidad y temor, pero lo hice. La tienda estaba en silencio, el aire era peso y olía a tierra húmeda y flores marchitas. Avancé lentamente, pasando por estantes llenos de flores que parecían más muertas que vivas. Y entonces la vi, de pie en medio de la sala, de espaldas a mí, sosteniendo un ramo de rosas negras. Mi corazón latía con fuerza, y cuando di un paso más, el suelo crujió bajo mis pies. Claudia se giró lentamente, sus ojos verdes brillaban en la penumbra. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más profunda, más oscura. No deberías estar aquí, Tomás. ¿Qué está pasando, Claudia? Pregunté, mi voz temblando. Ella no respondió. En cambio, dio un paso hacia mí, y luego otro. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento helado sopló desde algún lugar, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso, más pesado. Tienes que irte, dijo ella, su voz ahora un susurro. No sabes lo que estás haciendo. Pero algo en mí se resistió. Tal vez era el miedo, tal vez era la curiosidad, pero no me moví. Claudia, por favor, 10 centavos, ¿qué está pasando? Ella me miró fijamente, y por un momento, pude ver una chispa de miedo en sus ojos. Luego, sin previo aviso, lanzó el ramo de rosas negras hacia mí. Las flores cayeron al suelo, pero no de la manera normal. Parecía como si cayeran en cámara lenta, flotando, girando, antes de tocar el suelo. Y cuando lo hicieron, todo se oscureció. Desperté en el suelo de la tienda, el olor a humo y tierra húmeda llenaba mis pulmones. Me levanté con dificultad, mi cabeza daba vueltas. Claudia había desaparecido. Traté de salir de la tienda, pero la puerta estaba cerrada. Mi corazón latía frenéticamente mientras intentaba abrirla, pero no cedía. De repente, escuché un susurro, suave al principio, pero luego más fuerte, más insistente. Era una mezcla de voces, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando mi nombre. Tomás. Tomás. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Y entonces, lo vi. En el reflejo de uno de los espejos de la tienda, pude ver a Claudia. Pero no era ella. No del todo. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos eran completamente negros, y su boca se movía en silencio, formando palabras que no podía entender. El pánico me invadió. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero no había nadie afuera. Y entonces, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sentí una presencia detrás de mí, fría y oscura. Me giré lentamente, y allí estaba, una figura alta, envuelta en sombras, con ojos que ardían como carbones encendidos. No recuerdo cómo, pero de alguna manera logré abrir la puerta y salir corriendo de la tienda. Corrí sin mirar atrás, mis pies golpeando el pavimento con fuerza. No me detuve hasta que llegué a mi casa, con el corazón latiendo desbocado y el miedo atenazándome el alma. No, volvió a ver a Claudia desde esa noche. Traté de buscarla, de encontrar alguna explicación lógica para lo que sucedió, pero todo fue en vano. La tienda de flores sigue ahí, cerrada, con una cinta amarilla de "Prohibido el paso" en la entrada. Nadie sabe qué pasó con la última dueña, y los rumores han comenzado a circular de nuevo. Algunos dicen que fue simplemente una coincidencia, que Claudia tuvo que marcharse de repente por razones personales. Otros creen que la tienda está maldita, que algo oscuro y antiguo habita entre esas paredes. Yo, por mi parte, no sé qué creer. Todo lo que sé es que no puedo olvidar esa mirada, esos ojos negros llenos de vacío y desesperación. Y cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, puedo oler el perfume de las rosas negras, flotando en el aire,
recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no entender. El último cumpleaños al que fui parecía una fiesta como cualquier otra. Solo que no lo fue. Ni siquiera sé cómo empezar a contar lo que pasó esa noche, pero te prometo que todo es cierto, hasta el último detalle. A veces quisiera haberme quedado en casa ese día, inventado una excusa cualquiera como que tenía que estudiar o que me sentía enfermo. Pero no lo hice. Fui a la fiesta de Diego, y ahora no hay manera de borrar lo que vi. Diego cumple 18 años. Se supone que iba a ser una fiesta épica. Lo habíamos planeado durante semanas. Alquilaría una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo, una de esas que siempre aparecen en las leyendas locales, donde los adolescentes juran que escuchan ruidos extraños o incluso sombras en las ventanas. Nosotros siempre bromeábamos con eso, decíamos que era solo superstición, que todo el rollo de los fantasmas era una tontería para asustar a los más pequeños. Así que cuando Diego propuso que la fiesta fuera en esa casa, todos nos emocionamos. Queríamos que fuera algo distinto, algo que diera de qué hablar en el colegio. El lugar era perfecto para la ocasión, grande, medio de ruido y lo suficientemente apartado como para que no molestemos a nadie con la música a todo volumen. Cuando llegamos, ya era de noche. El camino hacia la casa estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna, que se filtraba entre los árboles. Éramos unos 15 chicos en total, amigos de Diego y algunos otros del colegio. Íbamos en coches separados y quedamos en encontrarnos allí a las 9. Cuando llegamos, lo primero que me llamó la atención fue la puerta. Estaba entreabierta. No era algo raro, en realidad. Diego había dicho que ya había ido a preparar todo antes de que llegáramos, así que asumimos que la había dejado así. Entramos al lugar con cervezas en las manos y riéndonos, listos para disfrutar de la noche. La casa por dentro era aún más siniestra que por fuera. Los techos eran altos, y las paredes estaban cubiertas de un papel pintado que alguna vez había sido elegante, pero ahora estaba descolorido y medio despegado. Había un olor a humedad en el aire, a polvo viejo y algo más, algo metálico, como hierro oxidado. No le dimos importancia. Después de todo, era una casa abandonada. Diego había decorado el salón principal con globos negros y dorados. Era el único espacio de la casa que parecía mínimamente habitable. El resto de las habitaciones estaban oscuras, vacías, llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas, como si alguien los hubiera abandonado hace años. La sensación de estar en ese lugar era extraña, pero no queríamos admitir que estábamos algo inquietos. Solo éramos adolescentes y esto se suponía que era una aventura. Comenzó la música, y las cervezas empezaron en circular. Diego, como buen anfitrión, intentaba animar a todos. Pero había algo raro en él esa noche. No sé si lo noté desde el principio, o si mi mente comenzó a jugarme malas pasadas con el correr de las horas, pero su sonrisa no era la de siempre. Era, forzada, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien, cuando en realidad sabía que no lo estaba. La noche avanzó sin incidentes al principio. Algunos se fueron a explorar la casa mientras otros nos quedamos bailando en el salón. Era un lugar enorme, con pasillos interminables y escaleras que crujían con cada paso. A eso de las 11, unos cuantos decidimos que sería divertido jugar a las escondidas. Lo sé, suena infantil, pero la casa tenía ese aire de misterio que nos hacía sentir como niños de nuevo. Nos dividimos en grupos, y yo terminé con Paula y Marcos, dos amigos con los que siempre me llevaba bien. Decidimos subir al segundo piso para escondernos. Todo estaba en penumbras, y nuestras linternas apenas iluminaban unos pocos metros delante de nosotros. Mientras caminábamos, el silencio en la casa se volvía más pesado, como si el aire estuviera cargado con algo que no podíamos ver. Nos escondimos detrás de una puerta, en lo que parecía haber sido una habitación. El lugar estaba vacío, salvo por un viejo espejo apoyado contra la pared. Paula sugirió que apagáramos las linternas para que no nos encontraran. Lo hicimos, y nos quedamos en silencio, escuchando. Los minutos pasaron, y no escuchábamos a nadie más. Ni risas, ni pasos, nada.
Solo el sonido de nuestra propia respiración. De repente, un ruido suave, casi imperceptible, rompió la quietud. Era un sonido de pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo. Pensamos que serían nuestros amigos buscándonos, así que mantuvimos la calma. Pero los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. Paula me agarró del brazo, y en la oscuridad pude sentir como su mano temblaba. Quise decir algo para calmarla, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido que resonó en toda la habitación. Nos quedamos inmóviles, conteniendo el aliento. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando una sombra alargada en el suelo. Era una figura, quieta en el umbral de la puerta. No era uno de nuestros amigos. Lo sabíamos. Esa cosa que estaba allí, parada, no era alguien de la fiesta. La figura no se movía. Solo se quedó allí, observándonos desde la oscuridad. Sentí como el frío me recorría la columna vertebral. Paula murmuró algo inaudible, y en ese momento, Marcos subió la linterna. El haz de luz iluminó la figura, pero no había nadie allí. La puerta estaba abierta y la sombra había desaparecido. Nos miramos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno quería ser el primero en admitirlo. Regresamos al salón principal, donde la fiesta continuaba como si nada. La música seguía sonando, y los demás seguían riendo y bebiendo. Me acerqué a Diego, queriendo contarle lo que habíamos visto, pero algo en su mirada me detuvo. Estaba sentado en una esquina, con una expresión ausente, como si no estuviera realmente allí. Le pregunté si estaba bien, pero apenas me respondió. Solo murmuró algo sobre la casa, algo sobre que había despertado. El resto de la noche pasó en una especie de neblina. Algunos decidieron irse temprano, diciendo que tenían cosas que hacer al día siguiente, pero otros nos quedamos. Yo no quería quedarme, pero Paula me convenció de que no había nada de qué preocuparse, que probablemente solo habíamos imaginado cosas. Así que nos quedamos hasta el final. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando la música se detuvo de repente. Todos miramos a Diego, pensando que había apagado la música para anunciar algo, pero él seguía en la misma posición, con la mirada perdida. Luego escuchamos un ruido, un golpe seco que venía de la planta alta. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Algunos chicos comenzaron a reír, pensando que alguien había derribado algo en una de las habitaciones de arriba, pero los que habíamos estado explorando la casa sabíamos que no había nada allí. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Y luego, algo más, un sonido, como un susurro, pero no provenía de ninguna dirección en particular. Era como si el mismo aire estuviera susurrando. Algunos de nosotros nos levantamos, inquietos, y Diego por fin reaccionó. Se puso de pie de un salto y dijo que debíamos irnos. Su voz sonaba desesperada, como si estuviera al borde del pánico. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, las luces parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad era total. Al principio, pensamos que se había ido la luz, que era solo un fallo eléctrico. Pero entonces escuchamos algo moviéndose en la casa, algo grande, pesado, que arrastraba los pies. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando el aire con un sonido que no era humano. Paula me agarró del brazo con fuerza, y en ese momento supe que estábamos en peligro. Esto no era un juego. Comenzamos a caminar hacia la salida, pero la puerta que antes estaba entreabierta ahora estaba cerrada con llave. Nadie había visto a Diego cerrarla, y cuando intentamos abrirla, la cerradura no se movía. Uno de los chicos intentó forzarla, pero fue en vano. Estábamos atrapados. De repente, alguien gritó. Era Marcos, que había estado junto a la ventana. Dijo que había visto algo moverse en el jardín, una sombra que no podía explicar. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros. Algunos comenzaron a golpear la puerta, otros buscaban algo con lo que romper una ventana. Pero las ventanas no se rompían, como si estuvieran hechas de algún tipo de cristal irrompible. Los susurros se convirtieron en risas. No eran risas humanas.
Eran distorsionadas, guturales, como si algo muy antiguo y muy malvado estuviera disfrutando de nuestro sufrimiento. Diego estaba en el centro de la sala, con los ojos cerrados y las manos cubriendo los oídos, como si intentara bloquear el sonido. Pero todos podíamos escucharlo. Era ensordecedor. Finalmente, Paula logró encontrar una salida. Había una pequeña puerta trasera que daba a un sótano. No parecía el mejor plan, pero en ese momento cualquier cosa era mejor que quedarnos allí. Lo último que recuerdo de esa noche es la risa, esa risa horrible llenando mis oídos, mientras todo se volvía negro. No sé en qué momento decidí que conocer a alguien por una app de citas era una buena idea. Mis amigos siempre hablaban de lo genial que era conocer gente nueva, de lo divertido que era salir con alguien sin saber qué esperar. Así que, después de varias semanas de escuchar sus historias y ver sus fotos en Instagram de cenas elegantes, me dejé convencer y descargué la app. Al principio, todo era emocionante. Crear mi perfil, seleccionar mis mejores fotos, escribir una biografía que capturara mi esencia, pero que también dejara un aire de misterio. No pasó mucho tiempo antes de que los matches comenzaran a aparecer. Algunos chicos eran interesantes, otros un poco perturbadores, pero uno en particular llamó mi atención, Adrián. Era atractivo de una manera clásica, cabello oscuro, sonrisa cautivadora y unos ojos verdes que resaltaban en cada foto. Su biografía decía, aventurero buscando a alguien que ame las emociones fuertes tanto como yo. Me atrajo de inmediato. En cuestión de horas, comenzamos a intercambiar mensajes. Hola, Lucía, me escribió primero. ¿Te gustan las emociones fuertes? Sonreí ante su mensaje. No pude evitar pensar en lo fácil que parecía para él iniciar una conversación. Respondí algo coqueto, y así comenzó nuestra charla. Durante una semana, intercambiamos mensajes constantes. Hablamos de todo, nuestras películas favoritas, música, lugares que queríamos visitar. Adrián parecía perfecto, demasiado perfecto. Finalmente, sugirió que nos viéramos en persona. Dudé por un segundo. A pesar de lo bien que parecía ir todo, había una parte de mí que no podía evitar sentir cierto nerviosismo. Pero la emoción y la curiosidad pudieron más. ¿Te gusta el vino?, preguntó Adrián en uno de nuestros mensajes. Me encanta, respondí. Genial. Conozco un lugar perfecto para nuestra primera cita. ¿Te parece el viernes por la noche? Acepté sin dudarlo. Ese viernes, me tomé más tiempo del habitual para arreglarme. Quería verme bien, pero no demasiado producida. Algo casual, pero lo suficientemente atractivo. Después de probarme 3 conjuntos diferentes, finalmente elegí un vestido negro sencillo que siempre me hacía sentir segura de mí misma. Llegué al lugar que Adrián había sugerido, un pequeño bar de vinos en un rincón tranquilo de la ciudad. La luz tenue y el ambiente acogedor eran perfectos. Él ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana, con 2 copas de vino frente a él. Me saludó con una sonrisa amplia y me puse nerviosa de inmediato. Lucía, dijo mientras se levantaba para darme un beso en la mejilla. Estás hermosa. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Nos sentamos y comenzamos a charlar. Adrián era aún más encantador en persona. La conversación fluía con facilidad, y cada vez que hablaba, me perdía en sus ojos verdes. Todo parecía ir de maravilla, pero había algo en su mirada, algo oscuro que no podía descifrar. Después de la tercera copa de vino, comencé a sentirme un poco mareada. No era la primera vez que bebía, y sabía mis límites, pero esa noche era diferente. Me disculpé y fui al baño, necesitando un momento para aclarar mi mente. Me miré en el espejo, tratando de despejar la niebla que comenzaba a nublar mis pensamientos. Cuando volví a la mesa, Adrián estaba mirando su teléfono con una expresión de concentración. En cuanto me vio, su sonrisa volvió, pero esta vez, parecía más calculada. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose hacia mí. Asentí, aunque no estaba tan segura. Seguimos conversando,
pero mi mente estaba empezando a divagar. Las palabras de Adrián se volvían lejanas, como si estuviéramos en mundos diferentes. Apreté mi copa con fuerza, tratando de mantenerme presente. Tenía que irme. Algo no estaba bien. Creo que me voy a ir, dije finalmente, tratando de mantener la compostura. Adrián frunció el ceño, pero su sonrisa no desapareció. ¿Tan pronto? La noche apenas empieza. Sí, lo siento. No me siento muy bien. Él asintió, pero había una sombra en sus ojos que no me gustó. Pagó la cuenta rápidamente y se ofreció a llevarme a casa. Quise decir que no, que prefería tomar un taxi, pero antes de que pudiera responder, ya estaba ayudándome a ponerme de pie. No tuve más opción que aceptar. Me guió hasta su auto, un coche negro elegante. La brisa nocturna me golpeó. Por un momento, pensé que me ayudaría a despejarme, pero al entrar al auto, el mareo empeoró. Las luces de la calle se desdibujaban a medida que avanzábamos, y mi mente estaba empezando a apagarse. Adrián, murmuré. Creo que me drogaron. Lo último que recuerdo es su risa suave y su voz diciendo, no te preocupes, estás a salvo conmigo. Después, todo se volvió oscuro. Me desperté con un dolor agudo en la cabeza y la sensación de estar en un lugar desconocido. Abrí los ojos lentamente, y lo primero que noté fue la penumbra. Estaba en una habitación extraña, apenas iluminada por una pequeña lámpara en una esquina. Las paredes estaban desnudas, y el único mueble era una cama donde yo yacía. Tragué saliva, sintiendo la boca seca y pastosa. Traté de moverme, pero mi cuerpo estaba pesado, como si hubiera corrido una maratón. Escuché un sonido de pasos, lentos y calculados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando la puerta se abrió, revelando la figura de Adrián. Buenos días, Lucía, dijo con una calma inquietante. ¿Cómo te sientes? Intenté incorporarme, pero me sentí mareada de inmediato. ¿Dónde estoy? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Adrián sonrió, pero no había calidez en su expresión. En un lugar seguro, respondió. No te preocupes, pronto te sentirás mejor. Quiero irme, e insistí, tratando de sonar firme. Su sonrisa se desvaneció. No creo que estés en condiciones de ir a ninguna parte. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba aquí? Traté de recordar lo que había sucedido la noche anterior, pero todo era un borrón. Por favor, déjame ir, supliqué. Adrián se acercó más, y pude ver un destello en sus ojos que me aterrorizó. Lucía, no quiero hacerte daño, dijo suavemente. Pero necesitas entender que estás aquí por una razón. ¿Qué razón? Grité, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Él se inclinó, acercando su rostro al mío. Podía sentir su aliento en mi piel. Porque tú me elegiste, y yo te elegí a ti, respondió, como si fuera lo más lógico del mundo. Traté de alejarme de él, pero mi cuerpo no respondía. Sentí una oleada de desesperación. Tenía que salir de allí, tenía que encontrar una manera de escapar. Pero Adrián parecía leer mis pensamientos, porque se levantó y se dirigió hacia la puerta. Voy a traerte algo de comer, dijo. Necesitas recuperar tus fuerzas. Lo vi salir y cerrar la puerta detrás de él. Apenas oí el clic del cerrojo, me arrojé fuera de la cama. Mis piernas temblaban, y me sentía como si estuviera caminando sobre nubes, pero tenía que intentarlo. Corrí hacia la ventana, esperando poder abrirla y escapar, pero estaba cerrada con barras de metal. Golpeé la ventana con todas mis fuerzas, pero no se movió. El pánico me consumió. Miré alrededor de la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero no había nada. Escuché pasos acercándose de nuevo y rápidamente me metí en la cama, fingiendo estar aún inconsciente. Adrián entró, esta vez con una bandeja de comida. La colocó en la mesita junto a la cama y se quedó mirándome por un momento. Sentí su mirada como un peso sobre mi pecho, pero no me moví. Sé que estás despierta, dijo finalmente.
Abrí los ojos lentamente. No tenía sentido fingir. Come algo, insistió, señalando la bandeja. Te sentirás mejor. No quiero nada de ti, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Él suspiró y se acercó, tomando asiento en el borde de la cama. No tienes que tenerme miedo, Lucía. No te haré daño. Pero necesitas entender que nadie va a venir a buscarte. No importa cuánto grites o cuánto llores, nadie puede oírte aquí. Sus palabras cayeron sobre mí como una losa. ¿Qué había hecho? ¿Por qué me había puesto en esta situación? Comencé a sollozar, incapaz de contener el miedo y la desesperación que sentía. Adrián se inclinó hacia adelante y me acarició la mejilla. Es Chach, todo estará bien. Lo verás, dijo con una suavidad que me revolvió el estómago. Sabía que tenía que mantenerme fuerte, que tenía que encontrar una manera de escapar. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era llorar. Los días pasaron lentamente, cada uno peor que el anterior. Adrián era siempre amable, siempre calmado, pero su presencia era opresiva. Me vigilaba constantemente, asegurándose de que no intentara nada. Cada vez que trataba de hablar con él, de convencerlo de que me dejara ir, él simplemente sonreía y decía, todo a su tiempo. Una noche, mientras él dormía, logré encontrar una horquilla en mi cabello. Lo había olvidado por completo, pero ahora era mi única esperanza. Pasé horas tratando de abrir el cerrojo de la puerta, cada sonido haciendo eco en la silenciosa habitación. Finalmente, oí un clic suave. Mi corazón dio un salto. Abrí la puerta lentamente, mirando hacia el pasillo oscuro. Tenía que ser rápida. Me deslicé fuera de la habitación, tratando de no hacer ningún ruido. La casa era más grande de lo que había imaginado, con pasillos largos y oscuros. Sentía que cada paso resonaba como un trueno. Llegué a la planta baja y vi la puerta principal. La adrenalina corría por mis venas. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando sentí una mano en mi brazo. Grité, girando para encontrarme con la fría mirada de Adrián. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con voz suave, pero había un filo en su tono que me heló la sangre. Déjame ir, grité, tratando de apartarlo. Pero él era más fuerte. Me sujetó con fuerza y me empujó de nuevo hacia las escaleras. No debiste hacer eso, Lucía, dijo mientras me arrastraba de vuelta a la habitación. Ahora las cosas serán diferentes. Me lanzó a la cama y cerró la puerta de golpe. El sonido del cerrojo me hizo estremecer. Me quedé en la oscuridad, sollozando, sintiendo que todo el aire se había escapado de mis pulmones. A partir de esa noche, todo cambió. Adrián se volvió más severo, más controlador. Me daba de comer solo lo suficiente para mantenerme con vida. Cada vez que trataba de hablar con él, me ignoraba o me respondía con frialdad. Empecé a perder la noción del tiempo, los días se mezclaban entre sí. Estaba atrapada en un infierno sin fin, sin saber si alguna vez volvería a ver la luz del día. Una noche, mientras yacía en la oscuridad, escuché un ruido. Algo diferente, algo familiar. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, presionando mi oído contra ella. Era una voz. Una voz que reconocí. Mi corazón latió con fuerza. Era la voz de mi amiga, Ana. Ana. Grité. Estoy aquí. Ayúdame. Escuché su risa, pero era diferente, fría. De repente, la puerta se abrió y vi a Adrián con Ana a su lado. Ella me miró con una expresión vacía, casi como si no me reconociera. Ana, murmuré. ¿Qué estás haciendo aquí? Ana sonrió, pero sus ojos no mostraban ninguna emoción. Estoy aquí para ayudarte, Lucía, dijo con voz monótona. Adrián la observaba con satisfacción. Ana ha decidido unirse a nosotros, dijo. Ella entiende lo que estamos tratando de hacer aquí. Mi mente estaba hecha un lío. Nada tenía sentido. ¿Qué le había hecho Adrián a Ana? ¿Por qué estaba actuando así?
Esto es una locura, grité. Déjame ir. Adrián suspiró y dio un paso adelante. Lucía, tienes que entender algo, dijo con voz suave. No hay escape. Esta es tu vida ahora. Nuestra vida. Ana lo entiende, y tú también lo harás, con el tiempo. Me sentí derrotada, sin fuerzas para luchar. Sabía que tenía que salir de allí, pero cada intento solo había empeorado las cosas. Sin embargo, no podía rendirme. No ahora. Esperé pacientemente, cada día buscando una oportunidad, cualquier señal de debilidad en Adrián. Finalmente, una noche, escuché ruidos provenientes del pasillo. Adrián estaba dormido en su habitación, y Ana estaba sentada en el comedor. Podía escuchar su respiración lenta y constante. Tomé una decisión. Salí de la habitación con cuidado, evitando hacer ruido. Me acerqué a la cocina y tomé un cuchillo del cajón. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a Ana. Ana, susurré. Ella giró lentamente, y en sus ojos vi un destello de algo humano. Quizás aún quedaba una parte de ella dentro de esa cáscara vacía. Por favor, ayúdame, susurré. Ana parpadeó, y por un momento, su expresión cambió, pero rápidamente volvió a esa mirada vacía. Sabía que no podía confiar en ella. Levanté el cuchillo, preparada para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero antes de que pudiera moverme, Ana me atacó. Caí al suelo, el cuchillo volando de mi mano. Luchamos en el suelo, rodando y golpeándonos. Finalmente, logré apartarla y corrí hacia la puerta principal. Adrián apareció, su rostro lleno de rabia. «No puedes irte», gritó. Pero no me detuve. Abrí la puerta y corrí hacia la oscuridad de la noche, sintiendo el aire fresco en mi rostro por primera vez en lo que parecían siglos. Corrí y corrí, sin mirar atrás, sin saber si me estaban siguiendo. No sé cómo llegué a la carretera principal, pero lo hice. Un coche se detuvo, y una mujer bajó la ventana. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Asentí, incapaz de hablar. Ella me dejó entrar en su coche y me llevó al hospital más cercano. Allí, finalmente me sentí a salvo. Conté mi historia a la policía, pero cuando fueron a buscar a Adrián, la casa estaba vacía. No había rastro de él ni de Ana. Durante semanas, esperé noticias, un cierre, algo. Pero nunca llegó. Adrián y Ana simplemente desaparecieron. Ahora, cada noche, duermo con la luz encendida. Sigo escuchando su voz en mi mente, su risa suave y su promesa, «Estás a salvo conmigo». Y no puedo evitar preguntarme si realmente lo estoy. Me llamo Alex y hasta hace poco, pensaba que las aplicaciones de citas eran una forma genial de conocer gente nueva. Claro, algunos de mis amigos me habían advertido sobre los riesgos, perfiles falsos, gente rara, posibles estafas. Pero a mí siempre me ha gustado pensar que tengo buen ojo para detectar a los mentirosos. Siempre me considero bastante cauteloso, al menos hasta que la conocí a ella. Era un viernes por la noche, y como de costumbre, estaba deslizándome por perfiles en una de esas apps. Estaba a punto de dejarlo cuando apareció una chica que captó mi atención de inmediato. Se llamaba Clara. Tenía el cabello largo y oscuro, y sus ojos eran de un azul tan profundo que casi parecía que te podían absorber. En una de sus fotos, estaba sonriendo en una playa, y en otra, estaba sentada en un café con un libro en la mano. No sé qué fue exactamente, pero algo en su perfil me hizo detenerme. Deslicé a la derecha. Cuando recibí la notificación de que habíamos hecho match, mi corazón dio un pequeño brinco. Empezamos a chatear de inmediato. Clara era inteligente, divertida, y parecía tener un encanto natural que me atrapó desde el primer momento. Hablamos de libros, películas, y de nuestros lugares favoritos para comer en la ciudad. Después de unos días de mensajes interminables, finalmente me animé a invitarla a salir. «¿Te gustaría cenar conmigo este sábado?», le escribí, nervioso. «Me encantaría»,
respondió casi de inmediato. Decidimos encontrarnos en un restaurante italiano pequeño y acogedor, no muy lejos de mi apartamento. Todo estaba saliendo de maravilla. Pero si pudiera volver en el tiempo, habría cancelado esa cita, habría bloqueado su perfil, y nunca habría salido de casa. El sábado llegó rápidamente, y me encontré en el restaurante esperando a Clara. Llegué un poco antes de la hora acordada, siempre me gusta estar preparado. Mi ansiedad estaba a flor de piel mientras revisaba el menú, aunque no podía concentrarme en nada más que en imaginar cómo sería verla en persona. A las 8 en punto, la puerta del restaurante se abrió, y allí estaba ella. Era incluso más hermosa en persona, con ese cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros y los ojos azules que brillaban con una intensidad casi hipnótica. Nos saludamos con un abrazo torpe, de esos que se dan cuando aún no sabes qué tan cómodo estás con la otra persona, y luego tomamos asiento. La conversación fluyó con facilidad. Clara era tan encantadora en persona como lo había sido en los mensajes. Me hablaba de su trabajo como diseñadora gráfica, de su amor por los gatos, y de sus planes para viajar por Europa algún día. Yo le conté sobre mi trabajo en marketing y mi pasión por la fotografía. La cena fue increíble, y no podía creer lo afortunado que era de haber conocido a alguien tan compatible conmigo. Cuando terminamos de cenar, sugerí que fuéramos a dar un paseo. Clara aceptó, y salimos del restaurante. Caminamos por las calles iluminadas de la ciudad, riendo y bromeando. Parecía que la noche no podía ir mejor. De repente, mientras caminábamos por una calle más tranquila, Clara se detuvo. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, ¿te gustaría ver algo especial? La pregunta me tomó por sorpresa, pero estaba intrigado. Claro, respondí, intentando sonar casual. Clara sonrió de una manera que no había visto antes. Era una sonrisa extraña, casi ansiosa, pero también parecía llena de emoción. Me tomó de la mano y me guió por una calle lateral que no conocía. Después de unos minutos caminando, llegamos a un edificio antiguo, de esos que parecen abandonados, con la pintura desgastada y las ventanas sucias. Es aquí, dijo, soltando mi mano y empujando la puerta con facilidad. Dudé un momento, pero la curiosidad pudo más que la razón, y la seguí adentro. El interior estaba oscuro, y un olor a humedad llenaba el aire. Clara sacó su teléfono y encendió la linterna. Me guió a través de un pasillo largo y estrecho hasta una escalera que bajaba al sótano. Es abajo, dijo con una voz tan baja que apenas la oí. Algo en mi interior me decía que no debía seguirla, que esto estaba mal, pero mi deseo de impresionarla, de no parecer cobarde, me impulsó a bajar detrás de ella. Llegamos a una puerta de madera al final de las escaleras. Clara se giró hacia mí y susurró, ¿estás listo? Asentí, aunque no estaba seguro de a qué me estaba comprometiendo. Ella empujó la puerta y entramos. La habitación era pequeña, iluminada por una luz tenue. Había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser tiza, rodeado de símbolos extraños que no podía reconocer. En el centro del círculo había una silla de madera vieja. Siéntate, me dijo Clara, con una sonrisa que ahora parecía más una mueca. ¿Qué es todo esto?, pregunté, finalmente sintiendo que algo estaba realmente mal. Es solo un pequeño juego, respondió. Algo divertido que hago con la gente que me gusta. Mis instintos de autopreservación finalmente comenzaron a sonar en mi cabeza. Creo que debería irme, dije, dando un paso hacia atrás. Pero Clara ya no estaba sonriendo. No puedes irte, dijo con una voz firme, casi como una orden. Ya estás aquí. Debes jugar. Me di cuenta de que la puerta por la que habíamos entrado se había cerrado detrás de mí. Intenté no entrar en pánico, pero mi corazón estaba acelerado. Clara, esto no es divertido. Por favor, déjame salir, insistí. Ella negó con la cabeza lentamente. No hasta que juegues. En ese momento, la luz de la habitación pareció parpadear y la temperatura cayó bruscamente. Algo en el ambiente cambió, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Clara dio un paso hacia mí, por primera vez,
vi algo en sus ojos que me hizo sentir un miedo real. No era humana. O al menos, no completamente. Sin previo aviso, la luz se apagó por completo, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Pude oír mi propia respiración, rápida y superficial, y algo más, algo que sonaba como un susurro, pero no podía entender las palabras. Sentí que algo me rozaba la mano y di un salto hacia atrás, golpeándome contra la pared. La linterna de Clara se encendió de nuevo, pero ahora ella estaba de pie justo frente a mí, tan cerca que pude ver su aliento formar pequeñas nubes en el aire frío. «Siéntate en la silla, Alex», dijo en un tono que no admitía réplica. «No», murmuré, mi voz temblando. «Siéntate», repitió, y esta vez algo me empujó, una fuerza invisible que me hizo tropezar hacia adelante. Caí en la silla, y antes de que pudiera levantarme, sentí algo amarrarme las muñecas y los tobillos a las patas de la silla. No podía ver nada sujetándome, pero sabía que estaba atrapado. «¿Qué demonios está pasando?», grité, luchando contra mis ataduras invisibles. Clara se arrodilló frente a mí, sus ojos ahora brillando con una luz que no era natural. «Es un juego, Alex», dijo con una voz casi tierna. «Un juego muy antiguo. Si ganas, te dejaré ir. Si pierdes, bueno, digamos que nadie ha ganado nunca». Intenté calmarme, pensar en una salida, pero mi mente estaba nublada por el miedo. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Es simple», dijo Clara. «Responde a mis preguntas con la verdad, y solo la verdad. Si mientes, lo sabré. Y si no respondo, desafié». Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa inquietante. «Entonces perderás automáticamente». Respiré hondo, intentando controlar mi pánico. «Está bien», accedí. «Haz tus preguntas». Clara inclinó la cabeza, como si estuviera considerando por dónde empezar. «Primera pregunta», dijo finalmente. «¿Alguna vez has deseado la muerte de alguien?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. «No», respondí rápidamente. Pero en cuanto la palabra salió de mi boca, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera perforando. «Estás mintiendo», dijo Clara suavemente. «Inténtalo de nuevo». Cerré los ojos, recordando momentos de ira, de frustración, momentos que había enterrado profundamente. «Sí», admití. «Una vez». Pero no lo decía en serio. Clara asintió, como si estuviera satisfecha con mi respuesta. «Segunda pregunta», continuó. «¿Alguna vez has traicionado a alguien que confiaba en ti?». Mi corazón se hundió. Sabía a lo que se refería. «Sí», dije en voz baja, recordando a mi exnovia y cómo la había engañado una vez. «Pero fue un error. Me arrepiento todos los días». El susurro en la oscuridad parecía intensificarse, pero Clara solo me miró fijamente, esperando. «Bien», dijo después de un momento. Tercera pregunta. ¿Alguna vez has hecho algo que te avergüence tanto que desearías poder borrarlo de tu memoria? Asentí con la cabeza. «Sí», respondí. No había necesidad de entrar en detalles, la vergüenza de mis errores era algo que ya me atormentaba. Clara sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa parecía genuinamente triste. «Última pregunta», dijo en voz baja. «¿Quieres vivir?». La pregunta me dejó helado. «¿Qué?», susurré. «¿Quieres vivir?», repitió Clara, más despacio. «Sí», respondí sin dudar. «Por supuesto que quiero vivir». Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, la luz se apagó de nuevo, y sentí como si la habitación entera hubiera cambiado. Podía oír algo moviéndose en la oscuridad, algo grande y pesado. «Has mentido», dijo Clara, su voz ahora un susurro frío. «No», grité. «No estoy mintiendo. Quiero vivir». Pero incluso mientras lo decía, sabía que algo en mi interior dudaba. En mis momentos más oscuros, había deseado desaparecer, escapar del peso de mis errores y de mis arrepentimientos. Y ahora, esa duda me estaba condenando.
Sentí un viento frío a mi alrededor, y el susurro se convirtió en un grito agudo. La silla en la que estaba atado comenzó a temblar, y pude sentir que algo me rodeaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Por favor, supliqué, déjame ir. Lo siento, Alex, susurró Clara. Las reglas son las reglas. De repente, sentí una presión aplastante en mi pecho, como si algo estuviera apretando la vida misma fuera de mí. Mis gritos se mezclaron con el eco de los susurros que llenaban la habitación. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la calle, justo frente al restaurante donde había conocido a Clara. Me sentí desorientado, como si todo hubiera sido un sueño, pero sabía que no lo era. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración era superficial. Miré alrededor, buscando a Clara, pero no había rastro de ella. Rápidamente, revisé mi teléfono, pero no había mensajes de ella, ni siquiera su perfil en la aplicación. Era como si nunca hubiera existido. Todavía temblando, corrí hacia mi apartamento, cerrando la puerta detrás de mí con un estruendo. Me senté en el suelo, intentando calmarme, intentando entender lo que había sucedido. Pero mientras me sentaba allí, en la oscuridad de mi sala de estar, escuché algo. Un susurro, suave y distante, como el eco de una risa. Y supe, sin lugar a dudas, que este juego aún no había terminado.